¿Cuáles son los deberes y obligaciones que tiene el agente en el nuevo reglamento sobre agentes del fútbol de la FIFA? Eso es lo que hablaremos en este video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián González, abogado deportivo y representante de futbolistas, y en este video te voy a compartir 5 deberes, 5 obligaciones que tú debes cumplir si quieres ejercer como agente de futbolistas. Así que comencemos. Número 1. Podrá ejercer el servicio de representación o prestar los servicios de representación todo agente que cumpla con los requisitos mínimos que exige el contrato de representación según el reglamento que ha expedido la FIFA. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos mínimos? Número 1. Identificar muy bien a las personas o a las partes en el contrato de representación, su nombre completo, su identificación, un correo electrónico, un teléfono, el ID, que es lo más importante. Eso en cuanto a el jugador o el club, y obviamente también la identificación del agente. La duración también del contrato, que no puede ser mayor a 2 años. Los honorarios del agente, que hay que cumplirlos según el nuevo reglamento. Las tasas y los límites que se establecen en ese nuevo reglamento. Las firmas también de las partes. Son algunos de esos requisitos mínimos que debe tener ese contrato de representación y que el agente debe velar por el cumplimiento de esos requisitos. Número 2. El agente no podrá contactar a un cliente si ese cliente tiene un contrato de representación que está en vigor, que está vigente con otro representante o con otro agente. Entiéndase como cliente un jugador o un club. Esa es la regla general, pero hay una excepción, y es que el agente puede contactar al cliente dentro de los 2 meses anteriores al vencimiento del contrato de representación que tiene ese cliente con el actual agente. Así que vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender. Yo soy agente, quiero representar a la Gambetta Fernández. La Gambetta Fernández tiene un contrato de representación con Bruno Méndez. Resulta que ese contrato de representación se vence el 2 de octubre del año 2023. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podré contactar a la Gambetta Fernández el 2 de agosto del 2023, 2 meses antes a que se venza el contrato de la Gambetta Fernández con su agente Bruno Méndez. Ese es el ejemplo para entender esta obligación de no contactar al cliente. Número 3. Esta es una obligación similar a la anterior, pero el verbo rector aquí no es contactar como la anterior, sino es firmar. No podrá firmar un agente un contrato de representación con un cliente que tenga en vigor o en vigencia un contrato de representación con su exclusividad con un agente de futbolistas. Esa es la regla general. Igual, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que el agente puede firmar el contrato de representación 2 meses antes del vencimiento del contrato de representación que tiene el jugador o el cliente con ese actual agente. En el anterior es el verbo rector contactar, en este el verbo rector es firmar. Lo que quiere decir, en otro ejemplo, que yo puedo firmar un contrato de representación en el ejemplo que planteamos anteriormente el 3 de octubre del año 2023 y puede tener vigencia desde el 3 de octubre del 2023, pero lo puedo firmar desde el 3 o el 2 de agosto del 2023, y obviamente tendrá vigencia o entrará en vigencia ese contrato de representación una vez venza el anterior contrato de representación que tenía el jugador con su anterior agente. Esas son algunas de las obligaciones. Vamos a la obligación número 4, y es que todo agente tiene que velar por el cumplimiento del contrato de representación, velar por los intereses de su representado, de su cliente. Tiene que, adicional a eso, cumplir con los reglamentos de FIFA, cumplir con los estatutos de las confederaciones, federaciones miembro, los reglamentos sobre el estatuto de transferencias de jugadores, el reglamento de agentes, el reglamento de ética, el reglamento de disciplina de la FIFA. Todos los reglamentos y estatutos que hagan parte tanto de FIFA como de confederaciones y federaciones miembro. Otro adicional a estos anteriores es
estar preparándose en la plataforma que va a desarrollar FIFA para los agentes. O sea, mucha educación continua es otra de las obligaciones y deberes. Y por último, la número 5 es que el agente tendrá que subir a una plataforma de agentes el contrato de representación que firme con un cliente y tendrá 14 días para subir ese contrato. Una vez se realice la firma, una vez haya alguna modificación, también tendrá 14 días. Una vez haya una rescisión o una terminación de contrato, tendrá 14 días para subir en la plataforma esa finalización o esa modificación del contrato. Deberá también subir los contratos diferentes al contrato de representación, pero que tengan que ver con la ocupación o con la actividad de la representación por otros servicios. Tiene que subir los contratos con otros agentes que se firme. Ejemplo, yo como agente firmo con otro agente unas comisiones, un trabajo en equipo por determinado dinero con determinado cliente. Debo subir ese contrato o ese convenio, ese acuerdo que yo hice con el agente a esa plataforma. Y finalmente, todo acuerdo extrajudicial que yo haya firmado con un cliente. Esos son los 5 deberes u obligaciones que debemos cumplir los agentes para desarrollar una buena actividad como representantes de futbolistas. Si te gustó este video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte al canal. Recuerda, somos Deporte con Justicia.